Muy buenas tardes. Viernes 17 de junio y en una nueva cita regional. Hoy día con Tomás Rementería, concejal de Viña del Mar. Bienvenido, Tomás. Un placer pues estar otro fin de semana con usted y con estos buenos contertulios. Y también reaparece en nuestro programa uno de los concejales que dice que Reñaca va a tener un desarrollo potente en los próximos. Don Jaime Ara, bienvenido, don Jaime. Muchas gracias y un gusto estar acá nuevamente con esta mesa de panelistas. Bueno, y nuestro amigo alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambre, se ha excusado y ha mandado un buen representante. Espero que no lo tome de repente él como que vienen mucho y hablan mucho, y usted le decía el otro día que le podían hacer un poquito sombra, los baturnantes. Pero aquí el caballero que trabaja, el secretario de Planificación. Don Rodrigo Uribe, secretario comunal de Planificación. De parte del equipo de la Secretaría de Planificación. Sí, muchas gracias, reemplazando al alcalde Mauricio Viñambre. Y bueno, y Enrique Kinsteiner, presidente del Distrito 13 en representación nacional. Enrique, que también, a propósito de los consejos y todo esto, también ha estado un poco en cuestión el atraso que ha tenido Renovación Nacional en hacer su consejo. El senador Carlos Larraín, presidente del partido, ha dado algunas explicaciones sobre el tema. Sí. Y bueno, y vamos a entrar derecho a las cosas de mayor impacto de esta semana. Creo que hay dos súper importantes, independiente que hay otras cosas más que ustedes quisieran. Pero a mí me gustaría que conversáramos un poco más sobre el tema del caso de la Polar, porque ha ido tomando ribetes bastante interesantes. Agarrar y llevar. Bueno, ese era el lema. Ese era el lema de los ejecutivos. O no te aflijas, mi negro. A ver, Rodrigo, ¿qué visión tienes tú o qué te has formado de visión, además de lo que se ha comentado ya en los medios? Mira, yo creo que hay una preocupación de todo el mundo sobre este tema, porque en el tema del retail, efectivamente, esta es la cuarta empresa más importante a nivel nacional. Además, segmentada particularmente en los sectores más populares, y la deuda que tenían, que es un estudio que salió, era sobre los 1 millón de pesos que tenían los clientes de la Polar. En general, el promedio del retail era sobre 400, 300 mil pesos. Entonces estamos hablando, de personas de escasos recursos o gente de clase media, y donde efectivamente estas personas, estos grupos, han sido afectados por una situación que yo diría muy preocupante, donde claramente hay un delito, donde efectivamente se falsean algunos datos, donde caen y la superintendencia, todos los elementos de control van fallando. Entonces efectivamente hay una preocupación, donde hay fondos de pensión además involucrados, y donde además se arrastra toda una serie de otras empresas del retail, y donde además la credibilidad de estas empresas queda en entredicho. Yo creo que efectivamente hoy día estamos en una situación compleja, que yo creo que efectivamente si no se dan soluciones efectivas, más allá de lo que ha anunciado la Polar en términos de solución, de ver caso a caso, de buscar bajar los intereses, de buscar la solución a cada una de las personas afectadas, la verdad es que yo siento el tema preocupante, porque uno, está afectando a otras empresas, dos, está arrastrando con ello la baja en la bolsa de varias empresas que además tenemos muchos de nosotros nuestros fondos de pensión en ellos, y sin duda que la credibilidad del sistema financiero chileno, que había funcionado bastante bien, se ve afectada. Yo creo que efectivamente es una situación muy, muy preocupante. Bueno, yo para continuar, yo quiero, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero yo hoy día en la mañana escuché una entrevista que se le hizo a don Luis Mesina. Don Luis Mesina es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Entidades Financieras. Él planteaba que en el año 2008 denunciaron estas situaciones que se estaban produciendo al presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, que en ese tiempo estaba Hernán Sommerville, y también al superintendente de la época. Y hizo una afirmación aún más grave, dijo de que habían hecho esta denuncia porque ellos veían de que esta era una práctica a través de los empleados que trabajan en estas tiendas, donde se les obligaba
más le premiaban más la venta con tarjeta que con la venta en dinero, porque indudablemente el negocio era financiero. Pero dice que además el superintendente de la época terminó trabajando, cuando supo esto, y al poco tiempo se fue y terminó trabajando en Corbanca. Entonces, este no es un tema que venga de hoy, que venga de ahora, sino que es un tema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, según las declaraciones que hoy día hizo muy contundente. Me llamó mucho la atención este señor Luis Mesina, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Entidades Financieras. Jaime. Sí, yo quisiera destacar que, compartiendo la gravedad de la situación, destacar que esto explota, sale en la opinión pública y por lo tanto lo internaliza el mercado la semana pasada, gracias a la denuncia que realiza el CERNAC. Es decir, efectivamente el director nacional presentan una demanda colectiva producto de estas malas prácticas comerciales que se grafican principalmente las llamadas repactaciones unilaterales, en la cual efectivamente la empresa, sin consultarle al consumidor, procede a repactar la deuda, no solamente establecerla en un mayor número de cuotas, sino que también aplicarle la correspondiente tasa de interés. Obviamente acá este era un modelo de empresa en la cual ya se veía, es decir, efectivamente está focalizada en un segmento social que tiene una, por así decirlo, una tasa de cobrabilidad bastante baja, es decir, una población con cero riesgo de poder dar cumplimiento a sus obligaciones. Hay que destacar que, por ejemplo, la Polar, a diferencia de la otra empresa del retail, todas las ventas se pagaban en 180 días, comparado que en las otras casas comerciales se pagan en un plazo de 90 días. Prácticamente el 100% de las ventas se realizaban al crédito, a diferencia de un 50%, y casi que estábamos llegando a 1.400.000 pesos el promedio, sacando un análisis simple entre el número de tarjeta emitida y el monto de la deuda. Y yo creo que acá lo que hay que analizar como país es la institucionalidad financiera que rige acá. Yo no empezaría con descabezar, lo que han planteado alguna interpelación al ministro de Hacienda, al Superintendencia de Valores y Seguros, porque efectivamente acá hay una serie de instituciones que les corresponde intervenir y cada uno tiene señaladas sus facultades por ley, y por lo tanto lo que debemos estudiar acá es si esas facultades son o no son suficientes para poder fiscalizar y poder prevenir esto. O si las ejercen o no las ejercen. Por eso, pero es que, por eso acá, porque acá tenemos que efectivamente, por la Polar como empresa propiamente tal, interviene la Superintendencia de Valores y Seguros, por el negocio financiero, la Superintendencia de Banco y Instituciones Financieras, el CERNAC, y por lo tanto ahí está focalizada el parámetro y el campo de acción, y por lo tanto lo que tenemos que estudiar hoy día, junto con determinar los posibles delitos que se pudieran haber producido, y las sanciones correspondientes, principalmente de acuerdo a las últimas informaciones, a los ejecutivos principales de la empresa, porque claramente acá hubo ocultamiento de información al mercado, determinar qué modificaciones requiere el sistema. Enrique. Bueno, yo me adhiero a mucho lo que han dicho nuestros amigos panelistas. Recordar que la semana pasada nosotros ya comentábamos en este programa el problema que se generaba, y me recuerdo que en particular yo señalé que me extrañaba mucho la respuesta que estaba dando el directorio de la Polar, porque en el fondo a mí me sorprendía, porque lo que veía era que había una especie de exculpación de parte de ellos, es decir, no estaban asumiendo su responsabilidad. Recordemos que en las sociedades anónimas la administración está en el directorio y el directorio delega en sus gerentes. Entonces era muy raro ese punto. Me alegra que en la semana este tema se haya enderezado, haya tomado el camino correcto, ¿no? Y que de alguna manera también esté hoy día los entes reguladores analizando la posible responsabilidad que tenga el directorio de la Polar. Ahora, en relación al tema de la regulación, creo que sin perjuicio de lo que señala Jaime, que existen efectivamente entes hoy día reguladores a cargo de la situación y que han actuado, y que si no hubieran actuado sencillamente no sabríamos, creo que es tremendamente necesario que en este sentido avancemos a crear algunos otros entes reguladores. Me da la impresión de que lo que viene planteando nuestro gobierno en términos de un CERNAC financiero no es suficiente para esta situación. El CERNAC financiero atiende básicamente a la protección del consumidor,
Pero lo que creo yo necesitamos además es una especie de superintendencia o ente regulador de lo que son estas otras instituciones que también prestan dinero y que también están actuando en este sistema financiero. Y que tienen que proteger a los inversionistas. Por supuesto. También. Entonces, creo que ahí también tenemos que atacar un ente regulador, una especie de superintendencia donde esté fiscalizado todo el retail, las cajas de compensación, por ejemplo, todo ese tipo de instituciones. Y por último, quisiera señalar, dentro de este tema, que me tocó, ahora unos 2 años atrás, un asunto personal, en mi calidad de abogado, ejercer acciones, fíjate, con este tema de la Polar. A mí se me había olvidado y producto de esta situación me llamó esta clienta hace 2 años atrás para recordarme que nosotros habíamos ejercido acciones respecto a una deuda que ella originalmente tuvo por 400, 500 mil pesos y en su minuto era más de 3 millones de pesos. Ahora, el tema no lo alcanzamos a judicializar, llegamos a la negociación extrajudicial y ahí se terminó, volvimos a un avenimiento, te fijas tú, tal vez me faltó dar más publicidad y podríamos haber reventado esto antes, pero fue el año 2009. O haberlo puesto en la red computacional. Claro. Fíjate que hoy día el gerente comercial de la Polar, el gerente de venta, dice que hay repactaciones unilaterales que datan de 5 años. O sea, ¿cómo un directorio, cómo los ejecutivos no se van a dar cuenta que se está sobrevalorando una empresa a través de estas deudas de difícil cobranza? Y ahí es donde yo digo que fallaron los controles y falta entonces un ente fiscalizador y regulador. Pero la libertad de la gente frente a la repactación, al deudor y al deudor humilde con mayor razón, de la forma que lo tratan. Primero, cuando viene la amenaza de que se va a DICOM. Y eso es como la Inquisición. ¿Me entiende? Es decir, usted puede en este país matar a una persona, yo le aseguro que antes de 60 días no está en su papel de antecedente. Pero usted deja de pagar una cuota en Ripley y a las 24 horas está en DICOM y es un MM. Un poco más y sube al Transantiago y dice, no, se va a pie porque está en DICOM. Es decir, el extremo del cuento. Lo que mi colega concejal decía que Cernac ha actuado, Cernac salió ahora, pero Cernac tiene hace 9 meses 1.200 reclamos. 1.200 reclamos. Es decir, pues ya cuando ya la cuestión ya se descuadró, ya no quiere. Entonces, además debería haber actuado antes, defendiendo a los consumidores. Y no solamente esto, sino que en todo el sistema financiero. El señor alcalde, que es el que armó este tinglado, que fue el gerente, armó el tinglado, terminó siendo presidente de la compañía, vendieron 15 millones de dólares en acciones. Es decir, se embaucaron a otros sabiendo que estaban armando un tongo. Claro, se le premia con... ¿Ya? Entonces uno pregunta, ¿el superintendente de banco dónde andaba? ¿O la Polar no estaba dentro de su sector? ¿Por qué? Porque funcionan en el sistema financiero. ¿Ya? La bolsa de comercio que tanto hablamos, tal y cual, se transa una cosa inflada como un globo y hoy día empieza a ver usted el doctor en Concepción que dice, me sirvieron. Y la profesora en Viña y el otro que empieza... Porque invitamos al juego de la especulación. Aquí hay claramente de parte de los ejecutivos, hay delito criminal. Sí, ellos sabían lo que estaban haciendo. No es que el azar los llevó a esto. Es decir, y yo creo que esto, yo espero, porque por ejemplo, las AFP, este invento que hicieron, que con el dinero que nosotros cotizamos, los grandes empresarios de este país compran barato y venden caro, pero con la plata nuestra. Con la misma plata nuestra nos prestan para comprarnos una casa. Con la misma plata... Y no se dieron cuenta que le estaban metiendo. Y tiene un terror, claro, dice, no, no es tanto, pero parece que es mucho lo que está metido en esto. Entonces, aquí más que empezar a testimonio, yo creo que las autoridades económicas tienen que actuar con una claridad y con una transparencia que hasta este momento no se ha hecho. Bueno, yo creo que las autoridades efectivamente están tomando cartas en el asunto, están trabajando en el tema.
tal como tú dices, a lo mejor se debería haber tomado las acciones hace 9 meses, pero también hace 5 años cuando el secretario general de esta asociación de empleados va y plantea este tema, y hoy día el gerente de ventas también reconoce que son prácticas que se vienen sosteniendo hace 5 Pero años. Héctor, es lo mismo que cuando increíble. No, si yo no Pero estoy Héctor, es lo buscando mismo que empate. cuando tú vas a comprar hoy día un crédito hipotecario y te dicen, no, legalmente usted puede elegir el seguro. Pero si el que le está prestando la plata le dice, me compráis el seguro a mí o no hay crédito. Bueno, pero en todo caso, yo la creo, obligación de sacar cuenta corriente. yo creo que eso, bueno, eso ha ido quedando más claro, pero en el fondo yo creo de que de alguna forma lo que nosotros nos hemos desarrollado y no durante estos últimos 20 años, que todo el mundo habla que durante los últimos 20 años el país ha tenido un tremendo crecimiento, y yo estoy de acuerdo con eso. El resto de los 80 años, de los 180 años, no pasó nada en el país. En los últimos 20 años pasaron cosas. Bueno, esta ha traído imperfecciones, y esas imperfecciones hay que irlas En los últimos regulando. 20 años tenemos el nivel de deudores que no tuvimos nunca en la historia de este país. Bueno, está bien que lo diga, porque entonces no todo que lo que ha pasado en los últimos 20 años ha llevado hay imperfecciones, y esas imperfecciones van a haber en los próximos 20 años, van a haber otras imperfecciones, y la labor de las autoridades del momento es ir atacando rápidamente y con bastante efectividad estos problemas que se presentan. Buscando la solución. Claro, porque fíjate que de repente se dice, en el país el monto de las deudas que existen no son tan altos. Claro, porque cuando tú pescas toda la deuda que existe y la divides por la cantidad de millones de habitantes, tú dices la deuda per cápita es súper baja. Pero cuando separas por segmento y te vas a la clase más vulnerable, es la que mayor problema tiene porque está más desprotegido. Pero la mejor demostración de eso, que esa indicación que tú dices, que la deuda, es que las deudas no se sinceran porque como compiten entre ellos, pero claramente son más altas las de la Polar Claro. que Claro, pero en yo- todos, sí, en pero todos digo, sus pero la Polar no le cuenta cuáles son sus deudores a Falabella, y Falabella Pero no se fíjate los tú compra que en Ripley, monto, Ripley no se los a lo mejor en monto, porque es una cosa que no la tenemos a mano para poderla comprar, pero en monto, a lo mejor lo de la Polar, la cantidad de deuda de la Polar es menor que la de Falabella. Lo que pasa que está en un nivel socioeconómico muy vulnerable y está tan atomizada que con deudas de 1 millón de pesos de gente que gana el salario mínimo, Que es imposible que le salgan. tienen 5 meses de... Hay un banco que no tengo la prueba para decir, pero hay un banco que habría sido hace menos de 6 meses, invirtió con fondos de terceros 20.000 millones de pesos en acciones de la Polar. Cáchate cómo está el ejecutivo que se le contó esa brillante idea. 20.000 millones de pesos. Bueno, Pero ¿sabe qué, don esperemos que Héctor? el tema se solucione rápidamente, tenemos que generar las Pero hay una confianzas. más Ahí sabroso. el BCI, de todo lo, es decir, toda la banca está toda. pero el BCI tiene el 40% de la deuda de la Polar la tiene el banco BCI. Claro, pero el problema es que esto sería por una comisión del banco, es decir, invirtió platas de tercero. Bueno, ¿Cuál le da? Pero ¿sabes qué otra cosa que sería sabrosa? Y el gobierno y la oposición. Yo creo que es lo más sabroso que hay en Chile. ¿qué ¿Ah? pasa con el gobierno? Un gobierno que no sabe gobernar y una oposición que no sabe ser oposición. Entonces lo estamos pasando, pero bomba. Entonces ver en la moneda, yo digo, para ser equilibrado. El otro día en la puerta de la moneda iban saliendo todos los presidentes de la concertación y se despedían. Y yo decía, ¿cuántos chilenos pensaban? ¿Por qué no se suben todo esto en una micro y se van, pero lejos? Porque realmente... De eso estoy de acuerdo. No, pero hay otra micro para los que están adentro. Ahí ves que te esa gusta. parte me gustó de lo que dijiste. Sincera, Esa parte. sincera. Oye, sincera, porque el caballero adentro también está súper complicado. Caballero está bastante Bueno, pero complicado. yo creo que lo que tú planteas está unido, por ejemplo, a lo que se dio en la marcha de ayer en Santiago, donde se congregaron 80.000 personas, donde no se veían lienzos ni alusiones a ningún partido político. Ah, no, pues si la gente O sea, está... la gente realmente está manifestando sus inquietudes sin evangelizarse con partidos políticos. Y eso es tremendamente desafiante para quienes tienen la obligación, desde sus cargos públicos, de cualquier tendencia, el poder conducir el país, porque de lo contrario,
empiezan a aparecer los liderazgos y los caudillismos, y con eso ponemos en riesgo la estabilidad de la democracia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer esfuerzos grandes. Requerimiento de oxigenamiento de la política, y esto es global en todo Occidente. En todo Occidente la gente como se cabreó y que sabe que lo quiero oxigenado. Sí, pero eso es como mismo si alguien fuma marihuana, digo, todos fuman marihuana, voy a fumar marihuana. O sea, nosotros tenemos que luchar dentro de nuestra cultura. Sí, dentro de nuestra cultura tenemos que trabajar para que eso que se da, si lo que yo nosotros ya vivimos que una desestabilización del país. Fenómeno que está pasando en España, los tipos que se sentaron en la plaza y que ¿sabe qué? Y en Grecia lo que está pasando, ¿entiendes? Porque realmente los actores, y eso va, por eso que digo que la micro va a ambos, todos los actores no tienen una respuesta a la inquietud, ¿me entiendes? Fíjate que por primera vez hoy día hay declaraciones de Lavín después de él mismo reconocer, cuando se juntan más de 100.000 personas, me viene a decir, ¿sabe qué? La educación no me queda otra, ¿me entiendes?, que ser un gran partidario a revisar todo esto. Es decir, porque tú no podías empezar, porque ahora quería decir, que los 120.000 primero se van para su casa y después conversamos. Bueno, pero hay una cosa... Yo creo que es una buena señal. Hay dos cosas que tú dijiste que yo creo que, no sé si las comparten todos, pero primero, el tema de España y el tema de Grecia son temas totalmente distintos. Son países que económicamente están muy complicados como país. Grecia en la segunda repatriación está bien complicado. Y respecto de que la gente diga y que salga Lavín y que diga, bueno, lo tengo que atender, porque yo digo, está bien, pero ¿cuáles son las propuestas? Si uno mira el contenido de lo que están proponiendo, hay de todo. Está en los extremos. O sea, estamos en el peor de los escenarios porque estamos en los extremos. ¿Cómo buscamos acercarnos? Pero hay mensajes claros. Uno, que es el mejoramiento de la educación. O sea, aquí, ponte tú, ustedes que tú eres concejal, conocen la realidad de las corporaciones. Y efectivamente la educación municipalizada efectivamente es una educación de mala calidad. O sea, ninguno de los presentes yo creo que está pensando en meter un hijo a la educación municipalizada. Yo no, porque ya no a esta altura o tus nietos. Pero eso es, primero, porque no te financian lo que realmente vale la educación. Segundo, porque es la única institución de educación que no puede seleccionar. Si yo siempre he colocado el tema de la educación, si mira que en los hospitales seleccionaran, había hospitales excelentes. No, si usted está muy enfermo, tiene que irse a otro hospital. Que se hacen los particulares. Atendemos solamente a gente y los colegios subvencionados. Dolores de cabeza, resfrío, cosas así. No, usted que tiene cáncer, señor, hasta luego, vaya. ¿Cómo se le ocurre? No es que me va a echar a perder los promedios. Bueno, con las palabras del doctor de Rentería, vamos a hacer una pausa y volvemos. El pito, suelta el pito.